programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAP. Tiene amplia experiencia en el área de Ingeniería de Software, participó activamente en la creación y coordinación de varios programas de posgrado como la maestría en Ciencias Computacionales, en convenio con el ITSM, especialización en Tecnología Avanzada para el Desarrollo de Software, que más adelante evolucionó a maestría en Gestión y Aplicación y Desarrollo de Software y la maestría en Software Libre, programa virtual en convenio con la Universidad Oberta de Cataluña. Lo voy a dejar en compañía entonces de nuestros expertos en este panel de inteligencia artificial. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por mantenerse todavía, que ya llegamos al mediodía. Bueno, entonces muchas gracias a nuestros expertos que aceptaron la invitación a venir a este evento, el doctor Daniel Arenas, doctor Óscar Waldrón y doctor David Romo. Bueno, la idea es tocar algunos temas muy importantes que son relevantes también para el tipo de auditorio que tenemos acá. Yo quería empezar por el tema de, bueno, ya varios de ustedes lo tocaron, el ingeniero César, que no nos pudo acompañar porque ya tenía otro compromiso, hablaba del tema de las habilidades que tenemos que incentivar en la formación de los futuros profesionales que van a enfrentar esta realidad de la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Entonces, quisiera empezar por el doctor Daniel, que como decano de la Facultad de Ingeniería de la UNAP, pues nos puede dar también su punto de vista desde la academia. Vale, Lola. Ahora sí, perdón. Bueno, muchas gracias Lola, saludo especial, gracias a la compañía aquí, nuestros panelistas y obviamente a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, un gusto en saludarlos. Bueno, para ser concretos, porque sé que la hora ya se vuelve un problema, y además realmente las exposiciones estuvieron excelentes, quiero felicitarlos, la verdad, una cantidad de información muy relevante, entonces digamos que a veces se hace un poco difícil poder complementar muchas de las cosas que ya prácticamente hablamos aquí, pero hay varias cosas dentro de la conclusión que se está sacando, que desde, digamos, la academia, en el caso mío como un decano de una facultad de ingeniería, digamos, son muy necesarias. Uno, el tema de las victorias tempranas es necesario. O sea, definitivamente, como todo el conocimiento se está granularizando mucho, entonces, obviamente nosotros tenemos que ser más eficientes en cómo hacemos para que las personas, los estudiantes, quienes se están formando, obtengan ese conocimiento de una manera mucho más puntual y que, como lo digo, lo puedan aplicar rápidamente. Eso lo estaban diciendo ahorita al final, eso es innegable, eso tiene que estar sobre la mesa porque si no hacemos esos ajustes, la pregunta es, ¿las universidades nos vamos a encargar necesariamente de todo eso? Porque pues ahí tenemos las formaciones que surgen de, pues estudien 4 meses, 5 meses y ya es el full stack o es X o es Y y venga a ganar la plata, como le estaban diciendo. Entonces, es un tema que tenemos que abordar desde las instituciones y redefinirnos. Para mí simplemente es un tema de redefinirnos, inclusive estos temas que conocemos todos como profesionales y algunos que están en formación, del plan de estudios que de alguna manera siempre lo visualizamos con las cajitas y la cajita no, eso yo creo que eso tiene que reinventarse, eso tiene que suceder otras cosas para que se pueda llegar en concreto a dar algunos elementos fundamentales a las personas que se están formando. Pero yo diría que esa parte técnica, yo no quisiera concentrarme ahí, sino quisiera dejar un mensaje en el sentido de que la parte técnica, esa se hace, esa la tenemos, esa es fácil, esa yo de alguna manera siento que y más en ingeniería, sino que yo sí siento que todavía siguen y son muy relevantes y siguen siendo muy pertinentes las habilidades, no me gusta llamarlas blandas, pero es decir, la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas,
Eso es fundamental para todo esto y yo creo que en eso toca seguir enfatizando porque lo demás, lo técnico, lo digital, todos esos temas, allí llegamos. Esa es mi opinión, Lola. Vale, acá tenemos varias preguntas que nos habían hecho a lo largo de las exposiciones, de pronto también para agilizar. Una de ellas es, ¿cuáles serían los principales riesgos de la inteligencia artificial conectada sin restricciones a Internet? Aló, aló. Bueno, con referencias a restricciones a Internet. Sí, como que no haya filtro, así como hay fake news y todo esto, entonces cuando la IA se vuelve tan masiva y no hay quien haga una depuración antes de estar disponible. Ok. Bueno, a mí me parece que pues esa es una realidad, ¿no? Hoy en día que ya ha venido siendo de hecho aplicada, ¿no? Por ejemplo, tenemos el gran escándalo de Cambridge Analytica en el año 2015-2016, donde pues de hecho hubo una utilización, ¿cierto?, de la información de miles de usuarios para de una u otra manera tratar de pues sesgar, ¿cierto?, ciertos resultados políticos. Es una realidad, es un peligro que existe. Y pues digamos ya la única manera en que podemos de una forma contrarrestar eso es también aplicando herramientas de inteligencia artificial. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, lo que ha estado realizando últimamente X, que anteriormente se llamaba Twitter, relacionado con los community nodes. Y me parecería pues que lastimosamente creo que aún no se ha implementado en Colombia, pero pues eso de una u otra manera marca como cierto punto en el cual las personas en general podemos acceder a más información para tomar decisiones más certeras, ¿no? Entonces la inteligencia artificial también nos puede ayudar a contrarrestar esos peligros. Bueno, gracias. ¿Alguien quisiera agregar algo más o seguimos? Yo en ese punto diría muy brevemente que el otro riesgo es el desborde, ¿no? Digamos una saturación y una pérdida del panorama en cuanto a proporciones y relevancias del contenido medianamente original, no digamos que confiable, porque en Internet uno no puede hablar de contenido confiable en general, hay confiable y no confiable, pero la saturación de la red en su propia esencia de almacenamiento, de tráfico y demás, la infraestructura como tal, también sería un riesgo gravísimo a mi juicio si no hubiera un control de esa manera. Ahora, no sé qué tan fuerte sea el control, ¿no? La posibilidad de conectar un generador de contenidos con un bot que esté tuiteando o posteando contenidos, yo no la encuentro todavía, no la veo, en principio se puede hacer. Ahora, incluso también vi hace unos días una consultora, una persona que se dedica a sepultar noticias, y hay varias que lo hacen de esa manera, ¿no? Yo para una noticia mala la sepulto con un montón de noticias falsas en sentido contrario, punto. Entonces la deformación y la manipulación, así como la saturación de la infraestructura tecnológica, creo que serían otra de las consecuencias no muy previstas de algo así en una conexión sin control y sin desborde. Sí, ahí está también el tema del marco ético, ¿no? O sea, que aunque nos va a tomar tiempo, pues debido a que estos son políticas que debe asumir todos los gobiernos de aquí en adelante, pues hasta ahora no se ha empezado. Sí hay un marco como general, pero pues falta la reglamentación. Entonces, en la medida que eso vaya apareciendo, hace poco salió la noticia de precisamente lo que tú me comentabas de la no censuración, pero sí restricciones que la Unión Europea está colocando a ciertas empresas como Google, Facebook, Twitter, con respecto a eso, porque precisamente se está generando grandes cantidades de contenido que no están pasando precisamente por los filtros y sí hay una afectación económica sobre eso. Entonces, eso es una tarea que yo invito a los estudiantes y demás profesores que están aquí presentes que tenemos que empezar a revisar, porque nos va a afectar en nuestro futuro de aquí en adelante. Bueno, la siguiente pregunta que nos han hecho tiene que ver ya con la parte de los recursos que tenemos aquí en la región,
o sea, si es viable que nosotros con los recursos tecnológicos que tenemos, las capacidades que tenemos en investigación y en producción, podamos aplicar modelos del estado del arte, o sea, como los modelos que explicaba el profesor David, pues son modelos grandes, robustos, que requieren grandes recursos de cómputo. Sí, aquí en la región nosotros podríamos empezar a competir con los que han hecho esa investigación de avanzada en otros países. Bueno, yo creo que definitivamente… Bueno, ya empecé a hablar, entonces sí, qué pena. Sí. Bueno, me parece que es necesario fortalecer la infraestructura, pero digamos, hasta cierto punto sí hay posibilidad de entrenar y desplegar modelos, pero de mediana capacidad, diría yo. Eso sería. Daniel. Yo le sumo una capita. Yo estoy totalmente de acuerdo con el profe David. A mí, haberme desprendido de la academia hace ya 10 años me ha ayudado a entender otras perspectivas, y yo diría que le falta la visión de negocio. Y negocio no en el sentido estrictamente lucrativo, sino la visión de, perdónenme el término, utilitarista. Esto a qué va a servir y para qué va a servir. Entonces, gústele a uno o no, eso pasa por hablar de que hay un mercado, es decir, que hay unos consumidores que van a aprovechar ese producto o esa solución. Y eso es lo que finalmente termina siendo viable, que alguien le inyecta recursos. OpenAI, no lo mencioné en la charla, pero me gusta mencionarlo. OpenAI, ¿cuándo dio el salto cuántico? Cuando Microsoft le mandó $13.000 millones. 13.000, así, en especie y en cash. ¿Por qué? Porque vio el potencial y hoy día lo metió pues a su suite, que ya va a empezar a facturar. O sea, vio el negocio. También hay una entrevista con el CEO de Microsoft que salió en la revista Wire y otra en la revista Fast Company. Las dos recomendadas para leer, porque es donde el tipo dice que él entendió. Y lo que lo convenció finalmente es muy bonito. Satya es de India, ¿no? Y él dice: lo que me convenció fue que lo puse a traducir un antiguo poema indio y lo vio y lo hizo perfecto. Dijo: ahí dije, está madura la tecnología, nos vamos por eso. Un poquito coloquial y anecdótica, pero es lo que dice en la entrevista. Yo no sé si, seguramente eso lo hice ahí para llegarle a la emotividad de uno, pero bonito el punto. Entonces ellos dan la apuesta porque ven el caso de negocio. Yo me devuelvo y entonces digo, el profe nos mostró cosas. Yo 20 años atrás hacía, no mentiras, como 10 o 15, hacía cosas con un mismo sentido, ¿no? Pronosticar, predecir y clasificar patrones, pero ahora lo conecto más como a quién le funciona esto, a quién le sirve esto, quién lo va a aprovechar, y si la base de usuarios es suficientemente amplia, ahí hay un proceso de capitalización y de financiar esa inversión. Pero hacerlo desde abajo es muy complejo, es decir, no hay país ni chequera que aguante para decir vamos a apostarle a 800 cosas que se pueden hacer, las que propone el profe David, las que proponga la profe Lola, y todas válidas, pero ¿qué le apunto yo? Entonces conectemos con el otro extremo de la cuerda, que es los consumidores o los usuarios finales, y si hay una base de usuarios sólidas, la vaina se puede poner interesante. Eso añadiría. Bueno, para complementar yo diría básicamente algo, hablando región. Fíjense que hay un tema que nos cuesta trabajo, y es el trabajar en conjunto, digámoslo así, es decir, pero es la manera de poder aprovechar esto que existe. Yo siento que sí existe y sí se puede, pero tenemos que trabajarlo. Es decir, pongo el ejemplo, el clúster de TI. Bueno, si trabajamos desde el clúster de TI, realmente lo trabajamos como corresponde y como se debe hacer para beneficiar a las personas que están dentro del clúster y a todo el usuario final que finalmente tiene ese clúster, pues eso va a funcionar. Las sociedades, en fin, todo lo que signifique el reunirnos, implica que de esa manera podemos utilizar mejor estas tecnologías y abordarlas con los recursos, porque entre todos podemos armar pues todos esos temas. Yo de otra manera, digamos individual, pues son los casos de éxito, son los que suceden, son los que pasan y efectivamente se darán, pero yo creo que en masa, porque si no lo hacemos en masa, pues va a ser muy lento y muy difícil también el camino, ¿no?
Sí, yo a esto le agregaría, y esto podría ser parte para la discusión que haya en la sesión de energías renovables, cuando precisamente Ecopetrol está, o sea, como departamento, nuestro principal insumo es el tema de regalías de explotación de petróleo. Precisamente aprovechando esa transformación que tiene que hacer Ecopetrol, nosotros ahí también podemos aprovechar y adquirir la tecnología que se necesita en las dos áreas. Ahí nos estaríamos beneficiando, y además que está dicho, el mismo dueño de OpenAI ha dicho que cuesta más energéticamente una consulta a ChatGPT que a Google. O sea, el consumo de energía que lleva desarrollar estos modelos grandes modelos de generación de lenguaje es muy, muy costoso. Nosotros tenemos precisamente las capacidades académicas y la infraestructura la podemos poner, pero necesitamos el backup energético, y ahí es donde está la oportunidad de conveniencia en ambos sectores. Bueno, hay otra pregunta y es relacionada con los temas de propiedad intelectual. Nuevamente, pues esto cae en la parte del marco ético, y es cómo nosotros podemos empezar a dar idea de cómo se definiría la propiedad intelectual de lo que es generado por la inteligencia artificial. ¿Any ideas? Está compleja. Sí, para mí es complejo, es decir, pero complejo ¿por qué? Porque obviamente que hay temas y acuerdos que normalmente se hacen y que finalmente le dan viabilidad al tema de la propiedad intelectual. Sin embargo, como aquí hay, digamos, tantos desniveles en tantas cosas, ¿cierto? Porque finalmente aquí hay unas personas que tienen la posibilidad de llegar a la tecnología, otras que no tienen la posibilidad de llegar a la tecnología, y a la que finalmente pues también yo quisiera impactar. Pero digamos que en esos términos de la propiedad intelectual, como hay muchas cosas que se van a generar, digamos, automáticamente a partir de algo que se configuró, se estructuró y se le puso un conjunto de datos y todo eso, pues yo no veo muy claro. De pronto las personas que están un poquito más metidas en la expertise de la IA, pues puedan aclarar un poco más, Oscar, David, pero realmente a mí sí me inquieta eso. Yo esa parte… inclusive he estado revisando un poco el marco ético en ese sentido, pero no encuentro realmente unas definiciones precisas sobre el tema, y yo creo que eso está totalmente abierto para solucionarlo, porque es que no se ha podido definir muy claramente, y yo creo que el camino todavía es bastante complejo. Yo sería la opinión que podría dar, porque de verdad que ahí no he podido llegar a una conclusión clara cómo abordarlo. No sé, pues Oscar, David, si pueden aportar algo más. Yo hago como un planteamiento primero de estructura, y luego como por dónde creo que puede ir la cosa, pero igual no es un tema en el que yo, hasta lo que he leído y donde me he enterado, haya una respuesta. Es una pregunta abierta aún. Entonces hay dos elementos. Uno, todos estos grandes modelos de inteligencia artificial, yo lo expresé ahí, ¿no? Hay unos que simplemente devuelven contenido que ya existe, y ahí se podría entender de dónde salió la información que está entregando, la respuesta que está dando, con un sistema explicativo claro. En eso, en principio, cómo se le atribuye una respuesta a alguien o a algo, a una fuente, es relativamente fácil. La compleja es la estocástica, la probabilística, porque allá hay una mezcla de cosas que finalmente, si yo genero una respuesta a partir de un volumen de datos impresionantes, yo no puedo atribuir una conexión directa entre mi respuesta y algunos de los datos que se usaron. Y ahí es donde veo el lado complejo. ¿Por qué? Porque hay grandes volúmenes de datos que son privados y otros que no son tan privados. Cada vez que ustedes suben una foto a Facebook, Twitter, a Google, ya está cediendo la exclusividad. Su derecho moral se conserva, pero el patrimonial está completamente cedido. Esa foto ya no es suya. Usted no puede demandar a nadie por decir: usaron mi foto, págueme porque la están usando ahora en Apple o en no sé dónde para publicidad. Lo siento, usted la publicó y ya es del dominio público. Sí deberían decirle: es hecha por Daniel, David, Lola, sí, pero no le puede decir usted: págueme regalías. Entonces, hasta ahí
La siguiente pregunta, que es, los generadores de contenido, texto, audio, video, lo que sea, están de pronto mezclando muchas de esas y generando un contenido que no es idéntico a ninguno de esas. La pregunta es, ¿cómo hago para atribuirle en qué proporción y a decir esto salió de aquí o salió de allá? Es muy complejo. Ahora, si yo me voy al plano actual, ahí hay discusiones. Uno ha visto grandes demandas de que tal canción se parece en su melodía a tal otra y van a los tribunales. Y 3 expertos dicen, a mí me parece que sí, no, a mí me suena como distinta, y no hay caso, o si hay caso y páguele tanto. Es decir, ahí no hay una manera tampoco objetivamente en el área creativa de decir que hay una influencia evidente y demostrable objetivamente de otros casos. Entonces, ahí se pone todavía más espeso el tema, pero no es que sea nuevo de la inteligencia artificial, es un tema, digamos, del mismo proceso creativo per se, que es difícil de sobreestimar. Entonces, yo haría como esa, digamos, organización del tema para decir que la discusión es muy compleja en sí, no hay una línea clara en este momento. Y ya, cuando me pongo del lado final, también lo conversábamos en la pausa con algunos, hay una cantidad de empresas prohibiéndole a sus empleados explícitamente copiar y pegar de cualquier herramienta de estas. Apple es una de esas, ya hay bastantes en cada vez en los países, porque por un lado pueden ser objeto de una demanda, no están excluidos, si alguien logra demostrar que eso se copió y se pegó, o puede tener implicaciones de usted me está metiendo en líos porque usted copió y pegó y dijo una vaina de la que usted ni siquiera estaba seguro, que usted ni siquiera me responde a mí por eso como empleado mío, si fuera mi empleado. Entonces, no es sencillo. Entonces hay que verlo del lado de quien genera el contenido para entrenar y del lado de quien aprovecha la respuesta para entregarla después de un sistema de generación de contenidos de estos. Sí, yo también pienso que pues sigue siendo un tema muy espinoso y que pues, todavía necesita mucha discusión para llegar pues, a un acuerdo respecto a cómo manejar la propiedad intelectual con este tipo de modelos, ¿no? También me gustaría como llamar la atención que hace poco leí acerca de un estudio que realizaron acerca de propuestas de modelos de negocio sobre temas específicos y hacían la comparación entre las propuestas realizadas por modelos como ChatGPT versus los que se tenían como crowdsourcing, con pues, varias propuestas de seres humanos, ¿no? Y todavía, digamos, la novedad que exhibe las propuestas de crowdsourcing sigue siendo más alta, ¿no? Entonces eso todavía muestra que pues bueno, los modelos están basados en texto y tienen un amplio conocimiento de la realidad, pero todavía digamos existe conocimiento del dominio, conocimiento abstracto que no alcanzan a perseguir, ¿no? Y esa propiedad de novedad todavía no la tienen implícita, pero sí es un camino largo y que todavía necesita pues ser discutido. Bien, también de las preguntas que nos habían enviado está una parte de lo que mencionaba Oscar en su charla del índice negativo que puede haber del uso en el tema de reemplazo de trabajos, y eso afecta principalmente a los cargos menos calificados. ¿Cómo lo podríamos estar sintiendo acá en nuestra realidad económica? O sea, eso ya sería, en la medida que las empresas empiecen a adoptar la tecnología, pues van a poder empezar a verse esos cambios. ¿Cómo podemos atenuar ese efecto? Aparte de pues, lo que tú mencionabas del upskilling, el reskilling, ¿qué otras cosas se pueden hacer desde el punto de vista de la persona que puede verse amenazada con esto? Bueno, a ver, yo ahí soy un poquito optimista, digamos. La realidad es la que se ha mencionado, o sea, claramente esto impacta, absolutamente sí. Pero yo no sé, yo tengo algo así como que, un poco en lo que he estado explorando, digamos que así como la inteligencia artificial puede eliminar algunos, reemplazar algunas cosas,
al mismo tiempo puede crear muchas otras cosas o espacios para ser aprovechados. Entonces, la estrategia es como lograr identificar a tiempo, digamos, cuáles son esos otros espacios que me abre la inteligencia artificial con lo que está sucediendo o haciendo, que yo pueda aprovechar para que mi personal, mi gente pueda ser capacitada, entrar en ese rol. Me explico. Oscar tocaba el tema de los PRON. Entonces, claramente se necesita una persona con un perfil que sepa realmente hacer prompts para que lo que obtenga de la inteligencia artificial sea lo mejor. Bueno, pues venga, a esta persona entonces voy a canalizarla por este lado para que se fortalezca en ESCO y me ayude a mí mejor en la utilización de esas herramientas. Y así como ese ejemplo, pues siento que surgen otras funciones, otros espacios. ¿Dónde está el asunto? Identificarlos y poner una estrategia que haga que yo pueda canalizar eso hacia mi gente. Esa es mi forma de verlo en el tema de la inteligencia artificial. Sí, yo también estoy de acuerdo en que es necesario que pues, se empiece de alguna u otra manera a capacitar a las personas que pues, ven afectada su trabajo con este tipo de herramientas, porque sí, es cierto, van a limitarse ciertas opciones de trabajo, pero van a aparecer nuevos espacios, ¿no? Eso es algo que siempre ha pasado en pues las revoluciones tecnológicas. Pues está por verse si esta revolución sigue esa tendencia, que yo diría existe una gran posibilidad que así sea, o no. Yo introduzco un término que me gusta de hacer alusión en diferentes espacios y que lo llaman la planeación del mercado laboral. Esto lo aprendí en Ecopetrol, porque allá viví una crisis de un sector particular cuando trabajé allá y me pareció muy relevante, y es anticiparse hacia dónde va un poco la economía y la demanda para sintonizar la oferta de capacitación no solo desde las universidades sino de otros espacios. Y si ustedes miran el espacio que se ha ganado Platzi, UITS y todas estas plataformas, muchas de origen colombiano o varias de origen colombiano, para mí ha sido muy en la línea de la enseñanza corporativa y sobre todo de lo que se llaman los soft skills o las competencias no técnicas, y es un espacio que estaba desaprovechado y alguien encontró un mercado y entró allí. ¿Pero por qué? Porque por pulso o lo que sea lo entendieron, pero si uno lograra identificar y consolidar la demanda, los perfiles y sobre todo llegar a nivel de competencias, yo creo que habría un insumo muy chévere para la educación formal, tanto como para la educación continua o no formal que uno pueda ofrecer, y en esa ruta acortar las brechas y entender dónde hay que formar gente, porque es que la expectativa de formar gente por formarla también ha tenido malas experiencias, ¿no? Mercados que se saturan, mercados que se debilitan. Hoy día estamos en un boom todo lo que tenga que ver con tecnología en general tiene alta demanda, pero también, así como sucede con algunas profesiones, si tenemos globalización en esa área, yo lo dijo César, uno consigue en India programadores, en China, en Asia, en cualquier lado en principio, y por toneladas. Si no se tiene la barrera del lenguaje, digamos, que se puede solventar a veces, si esa barrera se diluye, entonces la oferta se hace mucho más global y ahí entonces el reto es más complejo, ¿no? Entonces hay que entender esas dinámicas del mercado laboral en mi mensaje, en síntesis, para adaptar la oferta formativa, formal y no formal, a lo que viene, y con eso uno podría ser más efectivo en la inversión que se haga en educación, tanto de las personas como del Estado. Sí, eso tiene que ver también con la habilidad de la propia persona de identificar esas debilidades, ¿no? Lo que es el aprendizaje para la vida, que cada uno desarrolle la habilidad de identificar sus necesidades de nuevo conocimiento, buscar la fuente apropiada y cómo apropiarla para su ejercicio profesional. Entonces, pienso que ahí sería como la cadena de valor que se tendría a nivel empresarial, desde la adquisición de los egresados y cómo dentro del entorno de la misma empresa o el académico, esa persona, ese junior,
puede ir adquiriendo esas habilidades de manera transparente, digamos. Bueno, no sé si hay algún límite de tiempo, ya cumplimos. Listo. Bueno, muchas gracias por su tiempo, ha sido un espacio muy valioso y a ustedes por esperar. Gracias a todos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ingenieros expertos, a usted.